humano como una especie de cúmulo de esferitas, ¿no? Porque somos esferas en lo espiritual, en lo verbal, en lo psicológico, que vivimos también en un entorno sociocultural específico, que tenemos roles distintos y todos y cada una de esas funciones son como esferitas distintas que crecen de tamaño y se mueven dependiendo de lo que estemos pasando y viviendo. Como decía ayer Ale, digo Paulina, en algún momento, que a fin de cuentas somos mamíferos que nos reproducimos. Y retomo eso que mencionó porque somos mamíferos que nos reproducimos, pero además somos mamíferos que tenemos este bello don que es el lenguaje. También, como decía ayer Carla, o sea, hay cosas que solamente se pueden transmitir a través del lenguaje. Entonces, desde la psicología, pues usamos el mismo lenguaje como herramienta para conocernos, para profundizar y para modificar lo que necesitamos modificar, porque también tiene este valiosísimo poder el lenguaje. Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues igual de hacernos conscientes de lo que nos pasa. El enojo es real, es algo que nos pasa a algunos más de lo que quisiéramos, pero el enojo y el conflicto sirven para algo. Entonces, pues entrando en este tema, me gustaría que ustedes me compartieran, no sé si en el chat o abriendo su micrófono, qué palabras, vamos a hacer como una especie de lluvia de ideas, qué palabras asocian con el enojo, sobre todo en cuanto a para qué sirve el enojo, para qué creen que sirve el enojo. Nidia dice como desahogo, descargamos, ¿ok? Protección, introspección, desahogo, poner límites, muy bien. Poner límites de algo que no nos gusta, muy bien. Como desahogo, muy bien. Evitar situaciones, eso es algo importante que voy a retomar también. Conocernos a nosotras mismas, exactamente, o sea, como parte de las emociones y de lo que vivimos en el día a día, es voltear a vernos a nosotras mismas y conocer ese enojo, eso es lo que vamos a intentar hacer el día de hoy. Muy bien. Muchos hablan también del desahogo. En este sentido, a mí me gustaría invitarlas, sobre todo, a cuando se hace como un desahogo en tratar de evitar ser reactivos. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una situación que nos hace enojar? Que queremos responder inmediatamente. Entonces, a lo que yo les quiero invitar en esta sesión es a voltearse a ver de manera con mucha curiosidad, que volteen a ver su enojo, que lo conozcan, que le digan, hola enojo, ¿cómo eres tú? Que asimilen primero qué es lo que los hizo enojar, o sea, a qué es su reacción del enojo, dónde se siente el enojo, porque no siempre se siente donde mismo, hay veces que este enojo me duele la cabeza, o este enojo se siente pesado aquí, o en la panza, entonces como observar de manera curiosa cómo es ese enojo. Y luego, evitar de esta manera, cuando tenemos ese momento de vernos de forma curiosa, tenemos un espacio de tiempo para no ser reactivos. ¿Por qué? Porque cuando somos reactivos y aventamos el enojo así como viene, como va, dejamos una huella y a veces esa huella es la que nos está como regresando al enojo y al enojo y al enojo. No sé si me explico. Muy bien. Hablan también de evitar situaciones. Y aquí nos vamos al tema que también es en el que trabajo mucho. Yo soy facilitadora de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y evitar situaciones tiene que ver, me imagino, Pau, que es en este sentido de evitar situaciones de conflicto. ¿Estoy en lo correcto? Pues básicamente el saber cómo empezar a procesar, porque el enojo es en gran parte una, una emoción que a veces decidimos quedarnos y nos impide seguir volteando al ver lo mismo, ¿no? Que hemos estado trabajando en todos estos días, voltear a ver la fuente y voltear a reconocerlo como un impedimento para seguir fluyendo, para no nada más reconocer desde dónde venimos y que hay una honra que tenemos que hacer,
sino también hacia dónde vamos. Entonces, creo que el enojo a veces es un sentimiento muy fuerte que nos bloquea de todo este flow. Claro, por eso es importante estos espacios también para intentar hacer conscientes, como dices, hacerte presente en tu enojo. ¿Para qué? Para conocerlo, para, como dice Nidia, voltear a verlo, conocer nuestra oscuridad en el sentido de que a lo mejor no es un sentimiento muy agradable, pero pues es útil, ¿no? De alguna manera por algo está ahí y no hay que rechazarlo, porque cuando lo rechazamos, como dice Pau, lo relegamos o no lo guardamos o no lo comemos, como se había manifestado también en otras sesiones, y pues eso no nos deja como avanzar, nos tiene ahí como anclados en algo. Entonces, este conocer el enojo, este voltearlo a ver y agarrarlo por los cuernos, nos va a permitir pues conocernos más y poder trascenderlo a él, evitando esta reactividad de la que les hablaba. Este, hay empezamos a controlarla, exacto. Ya no nos controla a nosotros porque al hacernos más conscientes de ella podemos rumearla un poquito y utilizarla para para nuestro beneficio, porque a fin de cuentas también es para defendernos en situaciones que creemos que necesitamos defendernos. Ahí también podemos ver, por ejemplo, desde dónde viene nuestro enojo, desde dónde es desde la falta de control, desde que los demás no están haciendo lo que yo quiero que hagan. Son como diferentes tipos de enojo que podríamos encontrar. Y bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio, me gustaría. Ustedes o bueno, todas, vamos a pensar, a traer a la luz, digamos, un momento, a lo mejor el más reciente, si quieren, de cuando se enojaron. Vamos a pensar en ese momento en el que sintieron un enojo, un conflicto. Ah, les estaba hablando del conflicto también. El conflicto, pues como parte del tema del lenguaje que tenemos, podemos verlo como algo negativo, como algo que nos incomoda sobre todo. Pero pues hay quien asegura que incomodarse es necesario para moverse. En ese sentido, el conflicto no sería algo negativo precisamente, sino que el conflicto nos mueve para, como dice Pau, trascender a algo nuevo, para movernos de donde estamos. Laura dice, de un susto me surge el enojo, ok, también puede surgir de un susto, como de este estar a la defensiva, ¿no? Bueno, entonces vamos a pensar, si tienen la oportunidad de escribir, también la escritura es una herramienta muy fuerte, muy útil porque nos permite sacar de nosotros, como materializar lo que traemos en nuestras ideas y de alguna manera también, pues, materializarlo y sacarlo de nosotros, ¿no? De alguna manera desprenderlo de nosotros. Entonces, vamos a pensar en una situación que nos hizo enojar, que nos molestó. Vamos a pensar, y si pueden escribirlo, ¿dónde lo sentí? Y luego lo vamos a explorar de otra manera por medio de una metáfora. ¿Por qué una metáfora? Porque la metáfora nos permite tomarlo y observarlo desde diferentes ángulos. Entonces, por ejemplo, voy a pensar en esta situación y voy a escribir, yo algunas veces cuando me enojo soy, y vamos a plantear una metáfora. Yo a veces cuando me enojo soy fuego, yo a veces cuando me enojo soy algo que tenga que ver con la naturaleza, también en este vaivén de estar en relación con con nuestra naturaleza y el mundo. Sí, escribirlo puño y letra, igual si tienes la computadora a la mano y lo puedes escribir ahí, Ah, también. justo eso iba. ¿Lo puedo escribir en mi celular? Sí, claro. Ya cuando dicen, yo cuando me enojo soy, o yo algunas veces cuando me enojo soy, van a poner por qué. Yo cuando me enojo soy.
no sé, huracán, porque yo cuando me enojo soy fuego y me dio gastritis, claro, o sea, también el no agarrar o ver de frente nuestras emociones y lo que hacen en nosotros nos genera también malestares físicos. Entonces, Lisette, por ejemplo, ahí sería yo cuando me enojo soy fuego. ¿Por qué? ¿Y por qué serías fuego? ¿En qué sentido estás visualizando ese fuego? Sabes que yo nunca lo había pensado así como una analogía y yo pensaba que mi enojo lo sentía como así como un fuego, pero en realidad no, en realidad lo siento como piedras pesadas, o sea, como si fueran rocas muy, muy pesadas y de hecho me siento como anclada, como que no me deja moverme o seguir la situación, ¿sabes? Claro. Gracias, Pau. Sí, precisamente para eso son estas herramientas, para darnos esta perspectiva desde diferentes ángulos sobre cómo nos sentimos. Y hay que darle foco a eso para poderlo manejar. Entonces, yo me siento enojada, como tú dices, y a veces cuando me enojo soy piedra o me siento anclada como piedra, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir? Que dice, yo algunas veces cuando me enojo soy tormenta, que va de menos a más, porque aguanto hasta que llega un punto que ya exploto, ¿ok? Y esa es otra forma de cómo uno maneja el enojo, aunque ahí rescataría, Citlali, que no estás reaccionando, no eres reactiva al momento del enojo y eso te da pues cierto control sobre la situación en conflicto que estás pasando. Siento que cuando me enojo el cuerpo me lo refleja con ardores, ¿ok? Y esos ardores, ¿cómo los podrías, cómo los podrías resignificar en palabras? Como dónde esos ardores, o qué hacen esos ardores en tu cuerpo. Cuando me enojo soy como el mar picado, pero conmigo misma porque me encierro en mí misma, pero afecto a los demás. Ok, gracias, Nidia. Cuando me enojo soy como un mar picado y me en sí mismo. Esa es otra manera de manifestar el enojo, ¿no? O sea, y esto es el hacerlo consciente. Me anclo, me cierro y ya no quiero saber nada y me voy a mis pensamientos. Cuando entramos en un estado así de enojo, nuestros pensamientos se vuelven mm, redundantes y estamos como repitiendo la misma idea, la misma idea, la misma idea. Entonces, cuando ustedes se hacen conscientes de eso, de estar en un momento de enojo y se dan cuenta que hay una frase, porque luego pasa así, son una, dos, tres frases cuando mucho, a las que le estás dando vueltas y vueltas. Por ejemplo, es que me dijo esto, es que me dijo esto, es que me dijo esto, y estás ahí como dándole vueltas al mismo pensamiento y como dice Pau, esto te ancla y no te deja avanzar. Yo algunas veces cuando me enojo soy arenas movedizas, me cuesta mucho salir de esa emoción y me quedo atrapada ahí, ¿ok? Como decía Pau, ¿no? También esta sensación de anclaje en el enojo. ¿Qué es lo que pasa cuando nos hacemos conscientes del enojo y lo observamos con esta curiosidad? Que precisamente nos vamos a poder salir de esa arena, nos vamos a poder quitar esas piedras para pues tener un viaje más agradable, como dice Pau, porque estamos en este transcurso cortito de tiempo de vida y pues vamos haciendo lo más agradable posible. Ahora sí que agarrando al toro por los cuernos y haciéndonos conscientes de.
de nuestras emociones. Lo siento en el estómago como nudos, me arden los ojos, me arde el estómago, ¿ok? Mucho ardor también, ¿no? Como parte de este fuego, como parte de esta furia, que de alguna manera la hemos visto interpretada en muchas ocasiones así, como fuego. Pero pues en ese sentido, por ejemplo, retomando tu analogía o tu metáfora, Pau, ¿qué otra cosa o qué resignificación le podrías dar a las piedras que no fuera un anclaje? O las arenas, si quieres también participar en este cambio de, de cómo verte atrapada, Irma. Entonces yo agarro mi metáfora y digo, a veces yo cuando me enojo soy, y lo, lo conozco con esta metáfora, con estas piedras, con esta arena, con este fuego, y ahora vamos a resignificar esa descripción que hicimos de nuestro enojo. Esta resignificación, ¿qué otra función tienen esas piedras? ¿Qué otra función tiene esa arena? ¿Qué otra función tiene ese fuego? Hmm. Em, pues digo, las piedras a veces sirven también para hacer como cimientos o para no permitir, por ejemplo, que los barcos se vayan, ¿no? O mm, ay, ay, me la pusiste difícil. Muy bien, entonces, gracias, Pau. Justo así, te encuentras con que es una emoción negativa que tiene este anclaje que no te permite avanzar, que no te permite desatorarte de ahí, pero entonces al darle una resignificación, al verlo desde otra perspectiva, al ponerle otras palabras a la misma descripción que ya habías hecho, te das cuenta que hay una función o que hay otras posibilidades del enojo. Es decir, no nos vamos a dejar de enojar porque necesitamos esa sensación, necesitamos esa emoción. Lo que vamos a hacer es resignificarla y al evitar ser reactivos y verlas con curiosidad y poderla describir y transformar esa descripción, lo vamos a utilizar para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, para nuestro desanclaje y nuestra conciencia de que somos parte de muchas cosas, ¿no? También aquí pues está muy permeado por qué nos han dicho del enojo, porque pues también crecimos conociendo sobre el enojo de acuerdo a lo que nos dijeron, de acuerdo a lo que vimos en nuestra casa. Entonces, no sé si, por ejemplo, alguien escuchó en el transcurso de su vida, ay, qué te ves enojada, ¿no? O, O la... o las niñas bonitas no se enojan, o las niñas Ah, buenas no se enojan. exacto. Y entonces, a través de ese tipo de mensajes, pues también podemos caer en el síndrome de la niña buena, por ejemplo, de querer todo el tiempo complacer, de querer todo el tiempo estar ahí sobrepasando tus necesidades, estar para los demás y no enojarte y no mostrar ningún tipo evitar cualquier tipo de conflicto. Entonces, esas cosas también nos mantienen anclados en un loop social de cosas que queremos eliminar y por eso son estos grupos también. Acá Nidia también nos pone, ¿y cómo hacerle para que al recordarlo, ese coraje ya no exista? Lo he trabajado al hacerme consciente y discernirlo, lo que me ha ayudado a sanarlo, pero solo recordar el momento, se viene esa sensación incómoda en el estómago. ¿Qué puedo hacer? Precisamente hacer este ejercicio, ¿podrías intentarlo, Nidia? Con esa situación específica porque tienes una situación muy clara, ¿no? De qué es lo que recuerdas y te hace reactivar esa emoción. Entonces, vas a tomar esa situación, si puedes, escríbela, así como si se la estuvieras contando a alguien. Así de, pasó esto y vino tal y entonces me dijo y yo le dije y toda la situación, si puedes, escríbela. Y luego la vas a leer. Cuando tengas tu lectura, te va a dar más claridad sobre lo que ya pasó, de lo que te está haciendo, de lo que te está molestando. Y trata de metaforizarlo. Cuando pasó esta situación, yo fui y lo pones en una metáfora. Pasó esta situación, yo fui atardecer, fuego, volcán, tiburón, no sé.
Así, ponle una palabra, no lo pienses mucho, como la primera que se te ocurra o las primeras dos, tres que se te ocurran en una frase chiquita. Después haces esta otra parte. Bueno, explicas Are you por qué. excited about your last day of camp? No. Entonces, lo escribes, pones tu metáfora y después escribes por qué esa metáfora. Tratas de hacer el análisis de, bueno, elegí ser que fui tiburón. ¿Por qué? Porque porque gris, porque el mar, porque el frío, porque los dientes, porque lo que se te ocurra. Y después vas a transformar esa metáfora a otras palabras. ¿Cuál es esa otra función de esa metáfora que hiciste? Y probablemente ahí vas a encontrar una herramienta de cómo resignificar esa situación que te pasó. Trata de hacer el ejercicio y ojalá funcione, Nidia. Ahí nos platicas. Mira, y acá Lizeth puso algo muy hermoso. Dice, resignifico mi fuego y cambia de color de un fuego rojo a un fuego azul y soy una columna de fuego danzante o como la zarza ardiento. Es un fuego que abraza e ilumina. Yo recuerdo que de niña era muy enojona. Esto me Fíjate. resuena. Y qué bonito que lo mencionas así, Lizeth. ¿Por qué? Porque estás resignificando tu fuego en un fuego azul y lo estás resignificando en todas las veces que lo fuiste. Porque si tú dices de niña era muy enojona, entonces a lo mejor recuerdas muchas situaciones en las que te enojaste y ahora puedes voltear a ver esas situaciones en las que te enojaste y vas a ver cómo ese fuego azul tuvo una función que acercó, que alejó cosas que no necesitaba cerca o que acercó, no sé, energías que necesitaba cerca de tu vida o que alguien más necesitaba, porque pues también nosotros tenemos, creo que Pau, tú habías mencionado eso, que también somos, mm, pues funcionamos como energía para otras personas, o sea, a lo mejor somos camino para otras personas. Entonces, a veces nuestras vivencias, nuestras emociones, nuestras reacciones tienen una función no para nosotros o tienen un peso más fuerte para otra persona que para ti. Y pues para eso también es bien bonito como ser muy conscientes y tratar de dejar una huella bonita, ¿no? Entonces, por eso les quería poner la atención en cuanto a cuando se sientan molestos, enojados, no traten de rumiarlo un poquito antes de aventarlo, antes de soltarlo. ¿Por qué? Para dejar una huella lo menos, eh, ¿cómo se dice? Heridora. Lo menos Dolorosa para alguien más. dolorosa, ajá, para los demás y para ti, porque a fin de cuentas, ¿qué pasa si yo me voy en mi enojo y soy muy explosiva y me conozco así y soy muy explosiva y entonces aviento, ¿no? Así, ¡buah! Aviento mi fuego rojo a lo mejor que no ha sido resignificado. Y con ese fuego dejas una huella que luego es bien difícil voltear y decir, o sea, sí, a lo mejor me arrepiento de lo que pasó, de cómo reaccioné en ese momento, pero se queda una huella como un papel cuando lo arrugas y lo estiras, por más que lo estires y lo planches, pues le quedan como las grietitas, ¿no? Como las cicatrices. Entonces, pues tratar de dejar cicatrices bonitas. A ver, vamos a seguir leyendo aquí lo que nos comparten. Fabiola puso, a mí mi mamá me decía que me iba a quedar sola y nadie me iba a querer por enojona. Pensé que era mala, hasta los 16 años reconocí que era buena. Sí, exactamente. O sea, los mensajes que transmitimos a través del lenguaje son poderosísimos. Y digo, las que tenemos la oportunidad de ser mamás, tenemos también como que poner ese foquito en lo que les decimos a nuestras niñas y precisamente haciendo esto también, recordando lo que mi mamá me dijo y cómo me marcó, ¿no? Cómo me marcó. A mí se me hace bien chistoso. Hay una cosa que me decía mi mamá, como las niñas bonitas después de lavar los trastes limpian también la tarja. Entonces yo no puedo terminar de lavar los trastes sin terminar limpiando toda la tarja y cada que lo hago me acuerdo de que me lo dijo. Es una cosa bien extraña, pero bueno, así es como resignificamos el enojo también. Eh, Gracias, dice, yo también cuando me enojo soy fuego y se me hacía difícil resignificarlo, pero también puede significar luz, exactamente. También puede significar luz que te da dirección o que te da un sentido de hacia dónde darle.
Lisette, he trabajado muchos años. Mi enojo, me di cuenta que venía de mis ancestras y yo lo trataba de contener. Me operaron el apéndice a los 6 años y la vesícula hace 10 años y casi me muero. Hoy, ok. Este, ahora sí que en el tema de las ancestras y todo eso, soy nueva. La plática de ayer de Carla me encantó, porque pues ahí como que retomamos toda nuestra historia, porque somos, somos nuestra historia, ¿no? No la podemos quitar de encima, pero sí podemos resignificarla, como dice Lisette, sí podemos resignificarla y podemos trabajarla en este plano con estas herramientas que nos da el lenguaje y para Hay, transformarlas. perdón la interrupción, pero sí hay un temazo acá en este asunto de los ancestros y de la familia. Por ejemplo, a mí me resuena mucho esto que dice Lisette, porque a mí también me operaron de la vesícula y me resuena también lo que estaba diciendo antes Fabi, de que me decían que era muy enojona, ¿no? Entonces, es que eres súper enojona, eres súper enojona, eres súper enojona. Y muy chistoso porque mis tías o pues sí, más las mujeres de la familia que los hombres, aunque los hombres también tienen un tema ahí de enojo, pero es chistoso porque todas coincidimos en que nos han quitado las vesículas, porque toda esta acumulación de piedra arenosa se nos acumula en la vesícula, no podemos filtrar emociones y esto desemboca en que la vesícula pueda llegar a explotar, ¿no? Entonces, las analogías nos pueden servir también para entender que no nada más podemos explotar emocionalmente, sino físicamente, o sea, todo lo vamos somatizando. Hay una nueva eh, como tendencia que les decía en los primeros días, que no soy experta, pero me estoy informando un poquito más, que es la medicina germánica, que dice que en nuestro cerebro se prenden o se apagan como foquitos o se hacen como contenciones o se puede llegar a inflamar o a reprimir una parte del cerebro que desemboca en alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces, si vamos repitiendo nuestras emociones con las generaciones o con nuestra familia, muy probablemente no nada más la emoción va a afectar nuestro psique, sino también va a afectar nuestro cuerpo de manera casi igual. Entonces dicen, es que tengo diabetes hereditaria, es que tengo cuestiones del corazón y es hereditario. Pero ¿qué realmente estamos heredando? O sea, nuestro cuerpo no nos va a enfermar a nosotros mismos porque sí, nuestro cuerpo nos está diciendo qué es lo que está pasando con nuestra emoción. Nuestro cuerpo es nada más un vehículo. O sea, entendamos que no, o sea, yo no soy yo soy un espíritu que está habitando este cuerpo y este cuerpo es mi nave nodriza que me lleva por la vida y me representa y yo la adorno, le quito, le pongo. Entonces la nave nodriza es como cuando tienes un coche, o sea, te va marcando, ¿no? Te falta ponerle aceite, te falta ponerle gasolina. Tenemos indicadores a lo largo de nuestra vida que nos van hablando. Entonces, el hecho de reconocer, por ejemplo, en este momento el enojo, nos puede ayudar a entender. Porque una cosa que dice Fabi, mi mamá me decía eso. Entonces, ¿a tu mamá qué le decía a su mamá? Y a su Ujú. mamá qué le decía a su mamá. O las tías, o las personas que influían en su conciencia, ¿no? En su psique. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos transmitiendo? No nada más con nuestra descendencia, sino con nuestras personas alrededor. Y con nosotras mismas, sobre todo, porque muchas veces somos las más duras con nosotras mismas. Y ahí, en cuanto también retomando que las palabras y las etiquetas y el lenguaje son poderosísimos, tenemos que darnos cuenta cuando nos estamos hablando mal a nosotras y tenemos que ponerle atención, porque si yo me estoy diciendo cosas feas en cuanto a lo mejor soy muy enojona o poniéndome etiquetas. Tenemos que ponerle foco a eso y transformarlo. Y si no sé cómo transformarlo, echen mano de las metáforas, como les estaba platicando hoy. Si no saben cómo transformar esos pensamientos, echen mano de las metáforas para poder resignificar las palabras y poder transformarlo en oraciones y frases positivas hacia lo que ustedes pueden ver de ustedes mismas también. Y como dice Pau, pues de las personas a su alrededor.
Han estado compartiendo mucho acá, muchas gracias. A ver, vamos a ver. Algunas veces cuando me enojo soy como volcán, incluso siento que podría convertirme en tornado. Otras veces soy como una roca súper pesada e impenetrable. Ok, ahí hablas de otra función de la roca, ¿no? De ser impenetrable. ¿Por qué? ¿Por qué quisiera ser impenetrable? Para que no te duela, para que no te afecte lo que está afuera, ¿no? Entonces, esa es como una función del enojo también, como defenderte, precisamente, defenderte, ponerte a la defensiva de lo que está pasando alrededor. Entonces, toma estas palabras, este volcán, esta, estas rocas y cómo podrías, Madai, si puedes compartirnos, cómo podrías resignificarlas. ¿Cómo sería ese volcán para ti o ese tornado también? En mi caso no fue lo que me dijeron, sino más bien lo que vi. Claro, hay una frase muy sabia que dice, ¿cómo era? No hagas como te digo, hazle como le hago. No, no hagas como le hago, hazle como te digo, ¿no? Tu ejemplo me mata, no tu te cata, algo así. O sea, Ah, de que era otra si cosa. los regaños y todo eso no me dan tanto como el ejemplo que veo, ¿no? Entonces no fue lo que me dijeron, sino más bien lo que vi. Mi padre tenía un carácter muy fuerte, mi madre era sumisa, la verdad fue complejo discernirlo, pero ambos en su forma me han ayudado en mi resiliencia. Claro, ¿por qué la resiliencia? Porque también estamos, como mencionaba al inicio, pues en constante transformación, en constante conflicto, en constantes situaciones nuevas y muchas de esas situaciones nuevas pues probablemente sean o las sintamos como algo incómodo, pero si vemos esta incomodidad como parte del proceso, del camino y que nos va a ayudar a salir adelante y en una mejor versión, pues eso, la resiliencia es lo que nos enseña, ¿no? Como a confiar en el proceso. A mí me somatizó como presión arterial, llegando a estar hospitalizada en presiones de 160. Conforme lo he trabajado y sanado, mi salud ha mejorado tanto que ya ando en presiones de 110/60. Felicidades. Y es que son marcadores, como dice Pau, que se pueden medir y que son, o sea, es completamente real que nuestras emociones y cómo vivimos nuestra vida se ve reflejado en nuestro físico, en nuestra maquinita, digamos. Oye, y acá, por ejemplo, retomo lo que dice Reina. Yo no encuentro cómo describir cómo es mi enojo. Ok. ¿Algún tip para que pueda llegar a, Igual pues, y puedes, Reina, puedes, piensa en una situación muy específica que te causó enojo. Y a lo mejor dices, no, pues es que yo ni me enojo. Ah, puede ser, ¿no? Entonces, si es así, piensa en una situación que te cause conflicto, que te hizo sentir algo incómodo. Y piénsalo en cómo lo sentiste. Como decía en un inicio, ¿dónde lo sentiste? En la garganta, en la cabeza, trata como de focalizarlo, cómo se siente en tu cuerpo. Entonces, a lo mejor si se te hace difícil, porque no es fácil para todo el mundo como hacer estas metáforas, puedes observarte en cuanto a la sensación de tu cuerpo. Entonces, así podrías describir tu enojo. Entonces, yo cuando me enojo, me siento una punzada en la espalda, siento, no sé, siento un ardor en la panza, como lo mencionaron aquí también. Y eso también podemos como resignificarlo y trabajarlo. Principalmente es voltear a observar con mucha curiosidad. Voltear a observar con curiosidad nuestras emociones, no solo el enojo, también las demás. Pero en este caso, pues estamos hablando del enojo porque de pronto permea mucho, ¿no? En cómo nos movemos en el día a día. y Lulu pone, yo cuando siento enojo me siento molesta con todo el mundo y no quiero hablar con nadie. Y si me hablan respondo mal y quiero salir corriendo de casa o estar sola. ¿Ok? ¿Eso te ha funcionado? Porque de alguna manera, digo, lo que les estoy tratando de transmitir hoy es no ser reactivo. Entonces, si estoy muy molesta con todo el mundo, no quiero hablar, es una forma también de tener este espacio, de decir, me voy a dedicar este momento a mí y a mi enojo para observarlo
y creo que está en todo tu derecho, ¿no? O si tienes la oportunidad, porque también no todo el mundo tiene la oportunidad de no me hablen, estoy molesta, porque pues no sé, ah, pues los requerimientos del día a día a veces no nos dan este tiempecito. Pero si sí lo tienes y lo puedes tomar, si te funciona, pues continúa con él. Sí nos puso que no. Entonces, Ok. acá, ¿crees que sea lo mismo del ejercicio, escribir y tal? Sí, sí, sí. Sí, en ese momento, a lo mejor, si te agarra en ese momento, así de que pasó esto y me molestó, me voy a poner a escribirlo. Voy a Cuando escribes lo que te está pasando, que te genera una emoción específica, te ayuda a entenderlo más, a entender, a veces cuando ya lo escribes y lo lees, dices, ah, caray, es que esto a lo mejor no era así, ¿sí? O sea, también simplemente el hecho de escribirlo te hace tener una perspectiva diferente de la situación y de cómo pasó. Y eso te da una perspectiva diferente también de cómo tú lo estás viviendo y de cómo lo puedes reconocer. Entonces, sí, mi recomendación en este caso sería escríbelo, escribe la situación como te pasó tal cual, identifica exactamente cuál es, porque si dices, no, pues es que lo escribí y sí es exactamente como pasó y me enoja exactamente como me enojó, pues resignifícate a ti en el sentido de cómo puedo utilizar este enojo para algo positivo, qué es lo que me está queriendo enseñar este enojo, que era lo que decía Pau también en otras sesiones. Voy a ligar entonces aquí la pregunta de Madai. Lisette, creo que encontró muy bien su camino, pero Madai pone, ¿cómo transformar la metáfora en positivo? Me siento un poco perdida ahí. ¿Podrías darnos un ejemplo? Mm, Esto es algo, perdona la interrupción, esto es algo que recibí varios mensajes de WhatsApp después del estar tachando las cosas que nos estaban bloqueando. Me decían, bueno, échame la manita, o sea, ¿cómo le hago, no? Entonces ya me mandaban sus ejemplos del antes y del después y algunos ya les decía, bueno, yo creo que podría hacer esto y esto, a lo mejor esto y esto y esto. Entonces creo yo que en el resignificar la historia, ahí es en donde nos estamos atorando algunas. Bueno, en el caso específico de transformar a positivo, y también me pasó con el ejercicio de lo de los miedos, era primero el quitar la palabra no, quitar la palabra no. Entonces, por ejemplo, en vez de decir no me va a pasar esto, es transformarlo en sí me va a pasar lo que sí quiero que pase. Entonces, en cuanto a metáforas, el resignificar la metáfora en algo positivo. Pues tuvimos el ejemplo, por ejemplo, del fuego rojo que arde, que quema, que destruye, y también tenemos el transformarlo y verlo como algo que destruye, pero que genera o que permite que la semilla de cierto árbol florezca, porque si no, sin ese calor total del fuego no reaparece. O sobre todo véanlo como, hablando del enojo, que estamos partiendo de un conflicto, entonces vamos a voltear a ver ese conflicto. ¿Qué es lo que me está queriendo enseñar este conflicto? ¿A dónde es a donde me quiere mover? Un conflicto muchas veces tiene que ver con tomar una decisión, ¿no? Con una decisión de aquí para... Tengo diferentes opciones que a lo mejor se contraponen y están en conflicto. Entonces, el resignificarlos nos va a permitir orientarnos hacia dónde ir. Entonces, tener una metáfora nos va a permitir también ver a lo mejor qué es lo que nos está queriendo enseñar este conflicto para poder tomar una mejor decisión en cuanto a hacia dónde dirigirnos. Pero el principal problema es que no lo identifico porque viene con una serie de más sentimientos, enojo, tristeza, etcétera. Mis sensaciones en el cuerpo es falta de aire, empuñar las manos, dolor en la sien. Cuando me pasa, hago respiraciones profundas y dejo que salga mi lágrima. Y después lo hablo, pero siento que es justo el trabajo presente que estoy haciendo todo el tiempo, reprimir todas mis emociones para ser ejemplo para mis hermanos de fuerza y guía. Ok. Entonces, en tu historia, tú te has guardado todas tus emociones, no solamente el enojo, como dices,
Normalmente nuestras emociones no son puras, ¿no? No viene una sola completa. Como les decía al inicio, somos esferas de diferentes emociones también y muchas veces lo que pasa, o como yo lo visualizo, es que se ensancha una y otras se hacen más pequeñas y así dependiendo de las situaciones. Entonces, sí tenemos normalmente este enojo con tristeza, con dolor y cuando te estás haciendo este trabajo en el que te estás dando cuenta que reprimiste todas esas emociones y te las guardaste, te las guardaste, te las guardaste, y por eso es esta sensación de falta de aire. Esta sensación de falta de aire y este empuñar las manos es no dejar salir, porque es lo que has ejercitado durante mucho tiempo. Entonces, el resignificar este guardar tus emociones, o que ya te diste cuenta que el guardar tus emociones eh, no te está dejando algo bueno a ti, lo vas a poder cambiar en un mejor ejemplo para tus hermanos, de fuerza y de guía. El hacernos conscientes de nuestras emociones también nos hace un buen ejemplo de fuerza y de guía. El voltear a vernos y conocernos nos hace que actuemos de cierta forma en la que somos un mejor ejemplo para los demás también. Así es. Entonces, y es precisamente y qué bonito que otra vez gracias por estos grupos y estos espacios, porque muchas veces no hay dónde, no hay con quién, no hay precisamente el espacio para hablar de estas cosas, ¿no? Y identificar las emociones, pues sí, nos va a tomar tiempo y vamos a voltear a ver a cada una de ellas y verlas con curiosidad, y si insisto, de dónde vienen, qué fue lo que me enseñaron sobre esa emoción, cómo la he manejado en diferentes situaciones en mi vida y así para tener como toda la información sobre esa emoción y poder verla de fuera o escrita y transformarla en algo que nos nutra, en algo que nos llene. Y tan importante el no ignorarla, ¿no? Porque, digo, ya vimos aquí ahorita en la participación, ¿cuántas veces se nos ha dicho que las personas que se enojan no son malas o es incorrecto o te ves fea? Entonces, a mí me costó mucho trabajo incluso llegar en terapia, que es un espacio como mucho más amable y mucho más para eso, me costó trabajo llegar al enojo porque le tenía miedo. O sea, yo me identificaba como que si yo me enojaba y dejaba que el enojo estuviera presente y lo volteaba a ver, estaba relacionado con algo de maldad. Entonces, sí, incluso a la fecha, o sea, yo te dije, ahí te paso el tema, porque es algo que a mí me incomoda, porque sí es un tema que me dejó cicatriz muy fuerte. A lo mejor no era que el enojo tendría que haber sido tan explosivo, porque nadie me enseñó a canalizarlo, pero no es algo malo. Exacto, es parte de nosotras y como tal hay que voltear a verlo, hay que conocerlo, hay que familiarizarnos con él y darle un sentido positivo. Y sí, dice Lisette, yo igual me sentía, el enojo me podía hacer perder el control y por eso lo reprimía. Y entonces el perder el control está muy mal visto, ¿no? Sobre todo en las mujeres. Claro. El enojo yo lo veo y como lo trabajo constantemente, porque trabajo como facilitadora de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entonces vienen las personas a plantearme su situación, o sea, a mí me está pasando esto con esta persona, y normalmente el enojo es como parte como dicen, te etiquetan de tóxica, ¿verdad? Claro, las etiquetas ahí. Algo negativo, algo que no queremos, hazlo a un lado. Pero hacer a un lado las cosas no nos deja avanzar, como dices, o sea, siento el enojo y lo dejo ahí guardado y entonces me ancla y no me deja avanzar. Entonces necesito voltear a verlo, necesito observarlo, necesito conocerlo para poder manejarlo de la mejor manera y poder avanzar. Ahora, el día de hoy, pues se me hizo bonita esta estrategia, esta herramienta de la metáfora, como para procesar el enojo, para manejar el enojo, para conocerlo. Y pues ahí hay otras diferentes, ¿no? Entonces también enfrentarte a tus propios enojos es un trabajo eh, que lleva tiempo, pero vale la pena. Y
pues nada, la terapia psicológica siempre te ayuda pues a este proceso de autoconocimiento, ¿no? Que es por lo que estamos aquí, lo que estamos encontrando, también me incluyo en este espacio, Me el gustó mucho autoconocimiento. la manera en que dijiste, hay que verlo con curiosidad, no nada más, o sea, porque digo, es una emoción y le podemos tener un poquito de miedo al que vuelva a florecer, al que vuelva a regresar, ¿no? Cuando volteo a ver mi miedo, ¿qué va a pasar? O sea, me voy a anclar ahí y ahí me voy a quedar atorada, pero como dices, verlo con curiosidad, de voltear a reconocerlo primero que nada, ¿no? Que está ahí. Y luego empezar como a verle sus características. Ay, mira, cómo están sus manitas, cómo está su carita. Mm. Mira, tiene pelo verde. Y el observarlo con curiosidad también viene con esta connotación de no juicio, porque si yo observo curiosa, no observo desde el es bueno o es malo, sino como del de qué características tiene. Y eso pues ayuda más a reconocerlo sin estos juicios que traemos cargando por este espacio sociocultural específico, ¿no? Que nos ha dicho que es malo. Y nos pone Laura, ¿cómo puedo aplicar para sanar enojo con mamá y papá? Y hay Mm. quienes no nada más tienen enojo con mamá y papá, o sea, hay quienes tienen enojo con la bisabuela, que ya murió hace 28 años, tienen enojo con el vecino que un día, o sea, ¿para dónde le damos? Pues con las historias, mi herramienta principal para situaciones así muy específicas sería el tratar de ponerlo en una historia. Si se te hace muy difícil escribirlo así en cómo pasó, puedes tratar de escribirlo como si le estuviera pasando a alguien más, como si lo vieras en tercera persona. Así de estaba fulanita y tenía una mamá que le hizo esto, ¿no? Porque escribirlo de esa manera también te permite salirte de la historia y verla desde otra perspectiva. Esa sería una herramienta como práctica de cómo observar con curiosidad un tipo de enojo específico, en este caso con la mamá, con la papá, pero siempre pensando en situaciones específicas. Y acá ponen, porque no aceptan mi ayuda. Me imagino, no aceptan, Ujú, me imagino que sus papás. ujú. Es que ahí también tiene que ver la parte del control, ¿no? O sea, estoy recordando la carta de sanación a la madre, donde los dejamos que se hagan cargo de sus cosas y a lo mejor uno dice, pues es que es un adulto mayor y ya no se puede mover de manera independiente y pues es un tema complejo, pero cosas maravillosas pasan cuando soltamos el querer tener el control. Cosas maravillosas porque todo se acomoda a algo positivo. Es decir, como decía ayer Carla, o sea, de pronto pensé que no iba a poderme conectar, pero de pronto todo se acomoda para que las cosas fluyan. Entonces, pues trabajar yo creo un poquito también esa parte espiritual y el observar en este caso tu miedo del enojo de que los demás no estén aceptando lo que tú quieres que acepten. ¿Eso qué significa en ti? Y escríbelo. Otra cosa bien importante también es que sí queremos que los demás acepten las cosas lindas nuestras, ¿no? Y entonces llegamos con estos, digo, si lo podemos poner en una metáfora, pensemos que nuestra ayuda la vemos representada como si fueran unas flores muy hermosas y les ponemos un papel brillante y un moño y nos tardamos en hacer el moño y entonces llegamos con esta ayuda que para nosotros representa muchísimo y representa algo bonito y representa algo que trabajamos y llegamos con las flores y nos dicen, no, ahorita no, muchas gracias. Y es también un tema de mucha aceptación de decir, también las personas pueden poner el límite de decir, ni siquiera lo necesito en este momento de mi vida. Y por fuera sí decimos, es que si lo necesitas. Yo tengo un ejemplo muy cercano de alguien que constantemente está diciendo, es que mi mamá necesita esto y yo lo tengo que dar. Y ella lo tiene que aceptar. Y en realidad, pues, mamá aún
que tenga una discapacidad grande tiene también su poquito todavía de voluntad y poquito de libre albedrío que se nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Y también tienen ellos el derecho de en su vida decir no. Y es también un tema el procesar y como dice ella, ver con curiosidad el tema de por qué no lo está aceptando y qué causa en mí que me esté rechazando un regalo tan divino como es lo que yo quiero dar. Claro, también ahí como interviene el tema de la empatía, ¿no? Porque tendemos a tener una idea de lo que los demás saben, de lo que los demás conocen. Ay, perdón, sí se escucha mucho el ruido del camión de la basura. El gas. Eh, tenemos una idea de lo que los demás deberían de saber, de lo que los demás deberían de conocer y de lo que los demás, de cómo los demás se deberían de comportar. Pero si lo observas muy poquito, te das cuenta de que no es así. Hay gente que habla, por ejemplo, del sentido común y yo creo que no existe tal cosa como el sentido común. Todos tenemos historias distintas y desde nuestras historias distintas ahí es donde entro con la parte de la empatía. La empatía como el tratar de ver tu verdad, el tratar de ver tu verdad desde tu historia, no desde la mía, desde tu historia. Entonces, a lo mejor ahí te puede hacer sentido tiene el derecho a rechazar lo que yo estoy ofreciendo. Aunque yo lo estoy ofreciendo con todo mi amor, con toda mi dulzura, con todo lo positivo de mi ser para dar, eh, la otra parte, si no lo quiere aceptar, si no lo quiere recibir, está en su derecho. Y cómo de alguna manera no te duele tanto cuando lo ves desde su punto de vista, desde su historia, de una manera muy empática. Laura, quise decir que me enojo con mis padres viene del miedo y porque no me aceptan mi ayuda. Así es. Sí, es difícil, o sea, son situaciones que sería más fácil si nos dejaran compartirnos, ¿no? De cierta manera. Sería más fácil si las cosas fueran como no son, a veces decimos. Sería más fácil si las cosas fueran como no son. Sin embargo, hay que voltear a verlas como son y partir de ahí. A partir de cómo son, no de cómo quisiéramos que fueran, partir de ahí para saber qué acciones tomar. Y retomando un poquito, me acuerdo que en alguna de las sesiones platicamos, nuestra mente, nuestra persona puede ser como una habitación, puede ser como un cuarto. Entonces, este cuarto tiene lo que tiene y hay lo que hay y tiene el tamaño que es, no se puede modificar. Lo que podríamos hacer es limpiarlo. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos limpiarlo? Primero que nada, tenemos que observarlo y muy probablemente lo tenemos que observar con una luz. Entonces podemos llegar con una velita y empezar a ver de a poquito si nos da mucho miedo lo que hay ahí, pero poco a poco vayan poniendo una vela más grande y luego una linterna y a lo mejor luego prender la luz o a lo mejor poner uno de estos paneles que dan una luz así increíble como si fuera una producción cinematográfica para poder saber qué hay ahí. Hasta que no sepamos con una luz poderosa que hay en la habitación, que es en donde estamos, en donde está nuestra mente, no podemos saber por qué duelen o por qué hay estas situaciones en nosotros mismos. Así Ay, es, perdón. perdón. También entender que, o bueno, en estos procesos de autoconocimiento y de hacer consciente muchas cosas, también te alcanzas a dar cuenta de que el único trabajo que puedes hacer real de transformación está en ti, no en los demás. Entonces, pero también pasa, o sea, modificas algún comportamiento en ti y lo ves reflejado en tus dinámicas en tu alrededor. Y como les mencionaba alguna vez, tenemos una cantidad limitada de horas en un solo día. Entonces, ahí también tenemos que elegir hacia dónde vamos a dirigir nuestra atención, hacia dónde vamos a dirigir nuestra curiosidad, hacia dónde vamos a dirigir nuestros pensamientos y pues tratar de enfocarlos en lo que nos enriquezca, en lo que nos lleve a dar un valor más positivo o un valor pues que nos dé más en esta vida. Leí algo aquí que nos pasamos.
Lisette puso, lo que me permitió resignificar en el enojo fue reconocerlo, agradecerlo, ver de dónde venía. Lo reconocí desde mis ancestras y permitirme abrazarlo, sentirlo sin juzgarlo, ni siquiera tratar de transformarlo y permitir que solo se transforme y solo descubrirlo. Exacto, exacto, Lizeth, diste con el clavo, o sea, justamente el mirar con curiosidad, sin juzgarlo, es, eh, es la primera parte, o sea, no quieras modificarlo, conócelo, conócelo, velo, obsérvalo y de esta manera va a ser más fácil lidiar con él, digamos, lidiar con el enojo, cuando lo conoces y lo abrazas y sabes que tiene una función, y ya cuando lo quieres resignificar, pues simplemente de observar resignificas, yo creo también, simplemente de hacer conscientes las cosas, las resignificas. Entonces, Hay un video que se hizo viral, a lo mejor alguna lo ha visto ya, que dice, cuando estés muy enojada con tu ex, escríbele una carta y quémalo. Y luego dice, pero ahora, ¿qué hago con la carta? ¿No? Pero el tema es, digo, me parece muy chistoso este video y el ex todo quemado. No, en realidad es en el momento de hacer la carta, y me imagino que les pasó a más de algunas en el momento de hacer el ejercicio de la carta de nuestros miedos, porque vienen ligaditos nuestras emociones, ¿no? Ahorita lo puso alguien más, creo que Reina. Vienen ligadas, o sea, no solamente viene tristeza, viene con enojo, no solamente viene frustración, viene con no sé, desesperación. O sea, hay cosas que van como en cadenita. Entonces, el empezar a quitar una, muy probablemente nos va a decir, traemos estas otras 25. Sin embargo, este ejercicio de escribir, como dice Vero, de sacarlo de nuestra persona y ponerlo, a veces leerlo, ya dices, ay, Dios mío, todo este cochinero traía adentro. Y sí es como darte cuenta de que, ay, híjole, sí le exageré un poquito. Yo en algún momento pasé una situación con un conflicto muy, muy grande con el papá de mi hija, pero de verdad que yo estaba atoradísima y yo juraba que él era el instrumento de absolutamente todos mis problemas. Entonces, lo que hice es que le escribí un email. Y de verdad que fue un email, era una carta que me hacía un libro, ¿no? Y después, porque soy comunicóloga, me regresé a ver la ortografía, pues para poder mandarle el correo con todo el enojo que quería transmitirle. Y al leerlo dije, mira, la historia ni siquiera era tan así. O sea, no era no era para tanto, pero me lo tuve que leer a mí misma para poder entender cosas de mi propio enojo, ¿no? Y nada, lo eliminé, nunca se mandó, pero a mí me supo a que sí lo había mandado y a que estaba ya fuera de mí. O sea, ya no era mío, ¿no? O sea, no tenemos exactamente. que herir al otro para tener que sacarlo, sino de alguna manera encontrar una herramienta. Y la libertad también que te da la escritura de saber, o sea, de escribir una situación o algo que te está pasando que es para ti. Entonces lo puedes hacer de manera libre y ahora sí que cuéntamelo todo y exagera, porque es Sí. para ti mismo y no es necesario que se lo muestres a alguien más. O si ya que lo lees te hace sentido y dices, esto es exactamente lo que quiero decir, pues te sirve también como herramienta de comunicación. Si es el caso y dices, sí, sí es así lo que quiero expresar, pues te sirve así como de entregar la cartita, ¿no? A veces eso es más mm, útil que las palabras, porque pues también otras personas reciben de manera más fácil el mensaje escrito que si es hablado. Entonces, pues es otra herramienta. Sí. Como dices, ¿no? Dice Lizeth, tienes razón, se dice fácil, pero casi me muero para lograrlo. Continúa andando y descubriendo muchísimas cosas más. Sí, híjole, a mí me hicieron firmar, a mí me pasó también me quitaron la vesícula por el tema de no poder discernir mis emociones. No podía poner límites y solamente explotaba y explotaba y explotaba y mi vesícula estuvo a punto de explotar. O sea, esto no es algo de lo que me pongo orgullosa, pero se los voy a poner como ejemplo porque es bien pedagógico, creo yo. La fotografía de mi vesícula salió en una revista médica, de tan grande que estaba,
tan necrosada y tan inflamada. O sea, mi vesícula era un caso de estudio y no es para enorgullecerme de ello, pero entiendo, el caso de Lisette lo pasamos muchas personas, no nada más con vesícula, sino también con temas cardíacos, con temas neuronales, con temas de sangre, con temas de coágulos, con temas de hígado, de mil cosas. Entonces, procesemos, sigámonos contando la historia y sigamos empezando a modificar de poquito a poquito las historias para no morir en el intento. Así Yo es. sé que ha sido un tema no cómodo, este tema de poder entender de dónde venimos y sobre todo para dónde vamos a ir, no es cómodo, no es fácil, es algo que no creo que sea 100% disfrutable, pero es como, siento yo, como hacer jardinería, ¿no? Para hacer jardinería es un cochinero, o sea, sí, híjole, no, pues ya esto ya tiene cochinilla, le tengo que sacar y ya cuando sacas, pues ya llegas, riegas todo el piso y a lo mejor tiene gusanito y entonces tienes que quitar, alguien había dicho que no le gustaban los gusanos aquí, tienes que quitar los gusanos y tienes que, o sea, tienes que ensuciarte las manos para poder hacer un diagnóstico y después empezar a ver los frutos. Entonces, sigamos pensando en nosotros mismos como si fuéramos una maceta o como si fuéramos una extensión de terreno. ¿Qué tanto le tenemos que poner atención al terreno en donde queremos florecer? ¿Qué tanto tenemos que hacer composta de nuestra propia vida? Nada, nada en esta vida es suficientemente malo. Nada. No, digo, no suficientemente. Nada es tan terrible o tan malo, porque todo se puede usar, como les decía, para hacer abono. Todo se puede desbaratar hasta los cimientos y aún así la vida va a seguir floreciendo. Entonces pensemos en nosotros con amor y pensemos en qué tanto queremos seguir como un terreno árido, qué tanto tenemos que seguir como una tierra sin siquiera un zacatito, ¿y qué tanto queremos permitirle a la vida llegar, florecer, crecer, dar frutos y ser abundantes? Entonces, yo creo que nos podríamos quedar con esto para empezar a cerrar la sesión del día de hoy. Y no sé si nos quieras dejar datos, Vero, cómo te podrían contactar en caso de que alguna necesite darle una repasada a sus miedos y a sus enojos. Sí, claro, y precisamente, Pau, como mencionas, yo creo que cuando encontramos en nosotras algo que precisamente nos incomoda, que nos mueve, es donde hay que buscarle, es donde hay que observar con más curiosidad. Sí, muchas gracias. Por el momento solamente vía WhatsApp, les dejo por ahí mi número, por si les puedo apoyar con algo. Ahí estoy a sus órdenes. Por el momento tengo espacios en línea, vía Zoom, y bueno, pues es todo. Me encantó compartir esto con ustedes. Espero que obtuvieran alguna herramienta útil y pues sobre todo el seguir en este grupo y en este sentido de agarrar, de hacer conciencia sobre lo que somos, de hacer conciencia sobre lo que nos permite el lenguaje también, y de esta herramienta tan poderosísima. Muchas gracias, Pau, y gracias a todas por estar aquí hoy. Gracias a ti. Me gustaría irme, digo, no me gustaría irme sin tocar este último que puso Laura. Estuve tiempo atrás escribiendo lo que representaban mis sueños y descubrí muchas cosas. No terminé de discernir porque me los encontraron, me los quitaron y de alguna manera los usaron en mi contra. Puede pasar y es común, sobre todo en algunas mamás que revisan cosas de hijos o de hijas y después es como de, ay, ¿por qué hiciste tal? Creo que a más de alguna nos ha pasado que nos han cachado algo y después nos lo hacen saber como restregándonos en la cara. La vida va a seguir, la vida va a seguir, vamos a continuar. El tema es retomar herramientas que nos hagan sentir bien y acordarnos pues de qué es lo que pasó en el pasado y no repetirlo. Entonces, pues a lo mejor escribirlo en algún lugar lejos de o en alguna libreta que sepamos que está segura con nosotros o en el mismo celular
para poderlo estar haciendo. Entonces, no por el hecho de que haya ocurrido algo malo en el pasado, significa que la misma herramienta no te puede servir en el futuro. Entonces, gracias por echarse el clavado en la incomodidad, por estar aquí, por seguir, por participar. Mil gracias a todas las que estamos compartiendo este espacio. Agradecemos muchísimo la retroalimentación y agradecemos muchísimo, pues, que se estén dando la oportunidad, ¿ok? Entonces, pues que tengan muy, muy bonito día todas. Quedémonos con el hecho de que tenemos una herramienta más. Si hay alguna que va a estar resonando el día de hoy y quieren buscar a Vero o me quieren buscar a mí, o quieren buscar a Miri, que es también una preciosa para el hecho de ayudarles a desbaratar estos sentimientos, pues ya saben, tenemos aquí enfrente a nosotros a la profesional y pues todas las herramientas alrededor. Que tengan un excelente viernes y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, adiós. Gracias, Vero, gracias a todas por este hermoso día. Nos vemos mañana. Bye.